Muy bien. Acompáñeme, por favor, en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Hoy día voy a centrar la enseñanza, el mensaje que quiero compartir de parte del Señor con ustedes en el versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Amén. Creo que no a muchos les gusta o nos gusta que nos comparen. No sé a usted, pero yo creo que todos nosotros hemos vivido en algún momento, tal vez en nuestra familia, en el colegio, en el trabajo, aún en la iglesia tal vez, que nos comparen con alguien. Y tal vez en nuestra familia o en nuestro lugar de trabajo, cuando nos comparan, tal vez muchas veces nos comparan con alguien mejor que nosotros. Porque siempre vamos a encontrar a alguien mejor que nosotros, ¿cierto? En la vida siempre va a haber alguien que es más alto, tiene mejor físico, un mejor parecer, mayor conocimiento, mayor preparación, más simpático que nosotros. Vamos a encontrar siempre a alguien mejor a nosotros. Y aunque nosotros podamos reconocer que hay personas mejores que nosotros y valorar las cualidades que otros puedan tener, que tal vez a nosotros nos gustaría tener esas cualidades, su estilo de vida y muchas cosas más, no nos sentimos tan cómodos cuando a veces nos comparan con alguien mejor. No nos sentimos tal vez tan a gustos y tan felices cuando nos comparan con alguien mejor, pero sí nos sentimos a gustos y felices cuando nos usan de ejemplo para compararnos con alguien peor, con alguien que tiene defectos y nos ponen de ejemplo. Yo me acuerdo en mi enseñanza básica, gracias al Señor, cuando a veces tenía algunas cosas buenas en mi curso y la profesora hablaba, tienen que ser como Darío, ¿ya? Aunque yo tenía muchos defectos y hacía muchas travesuras, pero es verdad, tal vez a usted le tocó cuando en el colegio el profesor lo ponía a usted de ejemplo. Y tal vez uno se ponía rojo, pero uno como que inflaba el pecho y se sentía muy bien. Bueno, en la vida nos van a comparar y le van a comparar a usted, querido hermano, con personas mejor que usted, pero también lo van a poner a usted como ejemplo para otras personas que necesitan mejorar muchas áreas en su vida. Pablo está escribiendo a Timoteo acerca de algo muy parecido. Pablo aquí escribe personalmente, como vimos la semana pasada, interesándose en este joven líder, Timoteo, a quien Pablo tenía un gran aprecio como apóstol, porque Timoteo era alguien que trabajaba con Pablo en la obra del Señor. Y no tan solo trabajaba en la obra del Señor Timoteo, sino que Timoteo hacía varias cosas bien. Y es por eso que Pablo confió y confiaba en este joven líder. Y no tan solo confiaba, sino que le daba grandes responsabilidades. Como leímos al comienzo de esta carta, te ruego que te quedes en Éfeso. Pablo le rogaba a Timoteo porque él tenía cualidades que en verdad a Pablo le parecían cualidades muy importantes en un servidor de Dios, en un cristiano. Pero aunque Pablo le dio una gran responsabilidad y le dijo, mientras yo voy a otro lado, por favor, tú cuida de esta iglesia en la ciudad de Éfeso, vemos aquí que Pablo sigue interesado en Timoteo. No lo abandonó, sino que sigue escribiéndole interesado en su vida. Hoy día quiero compartir un mensaje con el título, Sé ejemplo. Sé ejemplo. No permitas que nadie menosprecie, le escribía Pablo a Timoteo, tu juventud. En primer lugar, esta primera parte del versículo 12 nos da a conocer que este joven líder, Timoteo, era joven. Era joven. Aproximadamente en los tiempos del Señor Jesucristo, de los apóstoles, joven era alguien que llegaba hasta los 40 años aproximadamente. Se consideraba alguien joven hasta esa edad aproximadamente. ¿Ya? Yo ya pasé los 40 años. Pero es verdad, cierto que uno se siente joven, no sé usted, pero a veces en mi mente, no sé si mi cerebro estará estropeado por haber jugado fútbol muchas veces y cabecear, que en mi mente yo me siento un joven.
Me siento un joven de 20 años, 25 años, pero cuando salgo a caminar o intento levantar algo, me doy cuenta de que mi cerebro no está conectado a mi cuerpo. Es decir, ya no tengo la fuerza de antes, ya no tengo la energía, no tengo la disposición, me cuesta más levantarme y también como que despierto más temprano en la mañana. Eso, muchos dicen eso es cuando uno se está poniendo viejo, ¿cierto? Pero la verdad, la edad en lo que Pablo está escribiendo tal vez tiene algo relacionado en el comienzo del versículo 12. Pero en lo que continúa del versículo 12, la verdad no tiene nada que ver con la edad. Si somos jóvenes, si somos niños, adolescentes, si somos adultos o adulto mayor. Pero una cosa es clara en el versículo 12 al comienzo, es que Pablo tiene esta conversación personal con este joven líder y es interesante esta instrucción que le da, es interesante. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. ¿Ok? No permitas que nadie pase a llevar, menosprecie tu juventud. Ahora, Pablo estaba muy consciente de que Timoteo era joven y nosotros entendemos que Pablo ya no era un joven, tenía una edad avanzada, tenía mucha experiencia con el Señor, él tenía mucha preparación. Sabemos que antes de convertirse él era casi un rabino, era un fariseo de fariseos con mucho conocimiento bíblico, teológico, muy preparado. Y lo que nosotros entendemos en el contexto de la Escritura es que aunque Timoteo tuvo una abuela y una madre que se preocuparon de enseñarle las Escrituras de pequeño, aún así Timoteo no tenía la experiencia, la preparación que Pablo tenía. Pablo lo sabía muy bien y a pesar de la juventud de Timoteo, él no escatimó en usarlo también, en hacerlo parte del ministerio. Y esto, queridos hermanos, nos muestra también que Dios puede usar a los jóvenes, que Dios quiere usar también a los jóvenes. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que varias de aquellas personas que Dios usó eran jóvenes y hasta algunos eran niños. Nosotros vemos también en el Nuevo Testamento que varios de los discípulos del Señor Jesucristo, después que Él resucitó y la iglesia comenzó, varios de ellos eran jóvenes. Es decir, la juventud, claro, es algo muy apreciado y cuando uno ya pasa la barrera de los 40, 50 y 60, tal vez uno puede mirar atrás y mirar a los jóvenes, las fotos que sacan con alegría, con paisajes que van de turismo y tal vez uno puede tener algo de nostalgia o de envidia. Me gustaría volver a ser joven, pero tengo que trabajar para pagar cuentas. Queridos hermanos, la juventud podemos verla como algo que es atractivo, que es deseado, como algo hermoso para cada uno de nosotros, para la sociedad. Pero también la juventud a veces puede ser menospreciada. Nosotros podemos menospreciar tal vez a los niños. A veces conversaciones que tenemos con ellos que pueden ser no tan inteligentes, no tan maduras, no tan sabias. Pero increíblemente como muchas veces los niños nos enseñan a nosotros. Y cuando nos enseñan, ellos nos dan una lección. No debemos menospreciarlos, aunque son niños. De hecho, recuerden que el Señor Jesucristo dijo, si no se hacen como niños como estos, no van a poder entrar al reino de los cielos. A veces nosotros podemos menospreciar aquello que es pequeño, aquello que es débil, aquello que tal vez no tiene un color rosado de vida, lo podemos menospreciar. Podemos menospreciar a muchas personas por cómo se viste, por su color de piel, podemos menospreciar por su estatus social. Y tal vez a usted le ha tocado vivir el menosprecio. Tal vez a usted le menospreciaron cuando era niño, cuando era joven. Tal vez a usted le han menospreciado cuando comenzó a trabajar y esos primeros días, después de haber tal vez terminado la educación superior, entró a un trabajo, no sabía nada, pero había uno que sí sabía todo el trabajo y tal vez lo hizo sentir a usted muy mal, pidiéndole hacer algo que usted no sabía y que obviamente la otra persona sabía, pero era una forma de menospreciar y decir, tú eres nuevito, aquí hay gente de experiencia. Puede ser que en la vida hemos sido menospreciados no tan solo en nuestra juventud, sino puede ser que también hemos sido menospreciados porque ya no somos jóvenes.
porque ya no somos adolescentes, tal vez somos menospreciados porque tenemos canas y tenemos ya varios años de edad, como lo indica nuestra cédula de identidad. Y puede ser que hasta nuestros hijos nos menosprecien. Ay, papá, es que tú no sabes. Ay, es que papá, eres muy antiguo. Y puede ser que aunque sea algo muy chistoso o que puede causar una risa, puede que por dentro también nos sintamos algo despreciados. Queridos hermanos, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que Dios no desprecia. Imagínense, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero cuando el pecado entró, es que el bullying entró también en este mundo. Y nosotros sabemos que nuestros hijos y en los colegios varios niños tienen que luchar hoy día contra el bullying. Porque son menospreciados, porque son abusados, porque son atacados. Y no tan solo los niños, sino que muchas personas en la sociedad. Yo leía esta semana la noticia de una profesora, creo que era en Arica o en Antofagasta, no sé si usted leyó, que ella se tomó la decisión de suicidarse lamentablemente porque habían algunos estudiantes y también apoderados que estaban tratándola muy mal. El bullying. Hay personas que nos tratan mal para hacernos sentir mal. Pero Pablo, hablando de parte de Dios a este joven líder, le dice que nadie menosprecie tu juventud, que nadie, no permitas que nadie te menosprecie por tu juventud. El tema, queridos hermanos, es que nos van a menospreciar, pero es tema de nosotros si vamos a permitir el menosprecio. Por eso es que nosotros debemos conocer el Dios que tenemos, el Dios de la Biblia, el Dios que adoramos, el Dios que buscamos, el Dios que queremos conocer. Él usó a personas que les costaba hablar para entregar grandes mensajes. ¿Se acuerdan? Moisés era uno de ellos. Soy torpe para hablar. Y el Señor le dijo, yo te voy a usar igual. Cuando el Señor Jesucristo encontró a Pedro por primer lugar, después de esa pesca milagrosa, Pedro le dijo al Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero el Señor Jesucristo le dijo, desde hoy día serás pescador de almas, sígueme. A veces nosotros permitimos que las personas nos menosprecien. Y vamos a encontrar personas que nos menosprecien por cualquier situación en su vida. Cómo usted hace las cosas o cómo no las hace. Lo van a menospreciar, le van a tratar de hacer sentir mal. Tal vez esta semana te tocó a ti. Tal vez alguien esta semana te hizo sentir mal. Tal vez en tu propia familia, en la casa. O tal vez tú mismo te estás menospreciando a ti mismo. Tal vez en esta semana te mirabas al espejo y no estabas conforme con quién eras o con quién te has convertido. Tal vez las canas, tal vez las arrugas no te hacen sentir feliz. Tal vez tu situación económica te hace sentir culpable por decisiones que tú has tomado, malas decisiones, y tú mismo te has menospreciado. Y has atacado lo más valioso que Dios te ha dado, porque la Biblia dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Todavía, a pesar del pecado en nuestra vida, algo de Dios tenemos que es valioso. Cada vez que Dios mira su creación, de seguro Él no recuerda que Él nos creó a su imagen y semejanza. Somos creación de Él. Y nosotros sabemos que aunque somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice, todos aquellos que han creído en Jesús, que le recibieron, que entregaron su vida a Él, Él nos dio la capacidad, la oportunidad del poder de llegar a ser hijos de Dios. Y cada vez que Dios nos mira como Padre, tal vez usted puede decir, mire, yo le fallo al Señor cada semana, cada día. Pero la verdad es que cuando Dios nos mira, no tan solo nos mira a nosotros, sino que mira a Cristo, su Hijo, en nosotros. La conversión, la salvación, el perdón de Dios tiene que ver con unirnos al Salvador, a Cristo Jesús. Los hijos de Dios estamos unidos a Cristo. El bautismo tiene ese propósito, unirnos a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección a una nueva vida. Y cada vez que Dios mira a su pueblo, mira a sus hijos, a los que hemos creído en Jesús, Él ve a Jesucristo en nosotros. Esa es la salvación que tenemos, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Y queridos hermanos, quiero recordarles lo que
Dios dijo cuando su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús, fue bautizado por Juan el Bautista. Él fue bautizado, salió de las aguas y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo plena complacencia. La Biblia dice: amamos a Dios porque Él nos amó primero. Queridos hermanos, Pablo estaba entregándole un mensaje a un joven que tenía una labor súper importante, una responsabilidad tremenda: liderar, poner en orden una iglesia, pastorear una iglesia. Él, siendo joven, se iba a encontrar con gente adulta, con gente mayor, tal vez gente más preparada que él en otros aspectos. Y Pablo escribe este mensaje de parte de Dios a Timoteo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, porque aún en la juventud Dios puede obrar. Aún en la vejez Dios puede obrar. Abraham, ¿a qué edad fue él padre? ¿A qué edad el Señor seguía usando a Moisés? Y así varios ejemplos, personas que ya podríamos decir se jubilaron, pero para Dios nunca nos jubilamos. Para Dios siempre somos importantes. Usted es muy importante. Pablo escribió y quería ayudar a Timoteo a tener confianza. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Es decir, Timoteo, tú eres muy importante para Dios. Tú eres muy importante para la obra de Dios. Aunque tú seas joven y tal vez varias personas, tal vez en la comunidad de Éfeso, piensen que por causa de tu juventud, tú no eres la persona adecuada para cumplir esta labor. No permita, hermano, que nadie lo menosprecie a usted. No lo permita. No permita que nadie lo menosprecie a usted, no importando la situación en que usted se encuentre, su situación económica, su apellido, el dinero, lo que tiene y lo que no tiene. No permita, solamente ponga la mirada en Dios y hágase esta pregunta: ¿soy importante para Dios? ¿Usted es importante para Dios? Si usted es importante para Dios, no importa lo que la gente le haga a usted o quiera intentar de hacer con usted. Si usted es importante para Dios, eso es lo más importante en la vida. De hecho, el Señor escribe también en su palabra y llama a su pueblo: ustedes son mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Dios, ¿cómo trata a su pueblo? No permitas que nadie menosprecie tu juventud, le escribía Pablo a Timoteo. Y de esta manera él seguía apoyando a este joven líder. Un líder de experiencia, un líder que tenía reconocida autoridad y reputación y respeto entre las iglesias, escribiendo que nadie te menosprecie por causa de tu juventud, Timoteo. De esta manera también Pablo le hacía ver a este joven líder: yo estoy contigo, yo estoy trabajando contigo, tú no estás solo. Estamos trabajando en equipo, somos un equipo, tú y yo, Timoteo, estamos sirviendo a Dios, que nadie te menosprecie. Estamos haciendo algo muy importante para Dios, para su reino y para esta vida. Queridos hermanos, ¿cuántas veces como cristianos o evangélicos nos han menospreciado? ¿Cuántas veces se han burlado de nosotros? Porque el día domingo temprano aparecemos con una Biblia en el metro o en la micro. ¿Cuántas veces se han burlado de nosotros porque temprano un día domingo, en vez de estar durmiendo, estamos cantando y estamos alegres y tenemos... ¿Quién tiene una fiesta el domingo temprano en la mañana? Ustedes están locos. Anoche lamentablemente no pude dormir bien, 1:30, creo que me quedé dormido porque unos vecinos tenían una fiesta y gritaban y todo eso. Yo tenía unas ganas de abrir la ventana y ¡dejen dormir! A veces a nosotros, ¿cierto? Estos evangélicos que no dejan dormir. Y estamos con gozo y alegría. Y muchas veces nos menosprecian. Nos menosprecian nuestro trabajo porque hablamos de Dios. Porque ponemos a Dios en primer lugar. Porque citamos a Dios a veces en nuestro trabajo. Ah, ya salió el canuto. Salió el aleluya. Y a veces nos tratan de intimidar y hacer sentir mal. Pero debemos recordar, hermanos, recuerden, nunca olvide. No permitas que nadie te menosprecie. No tan solo por tu juventud, sino por ser hijo de Dios. Debemos estar felices y sentirnos bien porque somos hijos del Dios creador de todo lo que existe.
Pablo escribe para animar a este joven cristiano, a este joven líder. Y queridos hermanos, nosotros de vez en cuando necesitamos que Dios nos tire para arriba el ánimo. Y que nos diga, no importa cómo te traten, yo te voy a tratar bien. No hay mejor paga que la paga que da Dios. No hay mejor trato que el trato que da Dios. No hay mejor empleo que el empleo que... Pero pastor, si yo trabajo para Dios voy a ser pobre. ¿Cuántos pastores son pobres? ¿Cuántos misioneros están mendigando? Es lo que me dijeron a mí cuando yo dejé mi trabajo en el banco. El gerente que estaba ahí, el peso pesado, el que usaba zapatos de suela, cuando él caminaba y bajaba la escalera, ahí viene el gerente. Y me estaba despidiendo. ¿Y de qué vas a vivir tú? ¿Mendigando? Me dijo. Puede ser que nos menosprecien por nuestra fe, por nuestra vida, por nuestro estilo de vida con Dios, queriendo agradar a Él, pero recordemos estas palabras. No permitas que nadie te menosprecie. Timoteo, no permitas que te menosprecien por tu juventud. Sabemos que la juventud puede ser algo muy importante en la vida, pero también sabemos que la madurez es algo importante en la vida. Y no quiere decir, y no siempre es sinónimo que los que tienen o tenemos ya varios años en la vida somos maduros. Porque es verdad también en la vida real que hay muchos que ya tienen varios años, pero aún todavía actúan como personas inmaduras. Y es lo mismo que ocurre también en la iglesia. No importa si tenemos 5, 10, 15, 20, 30 años en la iglesia, aún podemos ser cristianos inmaduros, jovencitos, nobles. La juventud puede ser algo bueno, pero también la juventud puede ser algo traicionero. La juventud nos puede llevar al ímpetu, a tomar decisiones sin meditar, a ser jóvenes y vivir la vida, a disfrutar la vida y después tener que pagar las consecuencias. Muchas veces la juventud nos lleva a no aceptar consejos de aquellos que son más experimentados, de aquellos que ya le ha tocado vivir cosas tanto buenas como cosas no tan buenas, cosas malas. Ser jóvenes muchas veces puede jugarnos en contra. Nos hace ser sordos a las advertencias y solamente queremos ver lo que queremos ver. A veces la juventud puede ser algo muy bueno, pero también la juventud puede jugarnos una mala pasada en la vida. Es importante que entendamos que Dios trabaja así, que aún así a los jóvenes Él quiere disponer de alguien que ayude a los jóvenes, como Pablo. El Señor también le encomendó a Pablo a cuidar a Timoteo. No tan solo haz el trabajo y listo, y nos vemos en 6 meses más. No. Él trató de cuidar a este joven y traspasar mucho de su experiencia, de lo que él aprendió de Dios, de lo que él conocía. Por eso las cartas que él escribía a Timoteo. Pero su llamado, su ánimo, su desafío al versículo 12, al comienzo de Pablo a Timoteo, es: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Es lo que Pablo también le dijo a Timoteo. Es decir, tú eres joven, no permitas que nadie te menosprecie. Dios te está usando joven, pero aún así no te quedes en la gloria de la juventud, sino sé ejemplo para otros. Y Pablo escribe aquí y le pedía que él fuera ejemplo especialmente para los creyentes, para los cristianos, para aquellos que eran parte de la iglesia, el pueblo de Dios. Bueno, eso es la labor también de aquellos que son líderes y lideran. Por eso Pablo dejó a Timoteo en esta comunidad cristiana en la ciudad de Éfeso, para que él, a través de su ejemplo, también pudiera liderar y guiar a la iglesia en Éfeso en lo que era la voluntad de Dios. Y Pablo se lo recuerda: sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de tus hermanos, sé ejemplo en la iglesia. Y aunque estas son palabras del apóstol Pablo a Timoteo, debemos y nunca olvidar, hermanos, esta es palabra de Dios. Y no es palabra de Dios solamente a Timoteo, sino que es palabra de Dios para cada uno de los que somos creyentes, de los que somos hijos de Dios. Debemos ser ejemplo para otros. No solamente los pastores, no solamente los líderes.
los que sirven. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe ser ejemplo para su hermano. Para el hermano que está al lado, para el que está atrás, para el que está adelante. Debemos ser ejemplo, dice la Escritura, de los creyentes. Es decir, todo debe comenzar en la iglesia. Todo debe comenzar en la iglesia. Los días domingos son muy importantes, pero nosotros hemos hablado que no es solamente los días domingos. Es muy importante que nosotros nos reunamos porque aprendemos como discípulos, hijos de Dios. Como iglesia debemos ser transformados por Dios constantemente, de gloria en gloria. Como cristianos, discípulos, debemos ser transformados cada día, cada semana, para parecernos más a Cristo. Hay personas en otras, tal vez, denominaciones, religiones, que piensan que una persona es más parecida a Cristo si aparecen algunas señales milagrosas en su cuerpo como heridas, que se les llama estigmas. No sé si ustedes han visto eso. Algunos, tal vez sacerdotes o personas que tal vez se les llama piadoso, que aparecen con las mismas heridas del Señor Jesucristo en sus manos, su costado, en sus pies. Y la gente piensa y tal vez, oye, mira, esa persona está muy cerca de Dios, está tan parecida a Cristo que hasta las heridas aparecen. Usted puede buscarlo en internet. Hay un sacerdote famoso que aparecieron en él estas estigmas, estas heridas que sangraban, el famoso Padre Pío, ¿cierto? Que también hoy día es adorado. Hay gente que ora, que reza al Padre Pío pidiendo favores. A veces pensamos que parecernos más a Cristo tiene que ver con esto, que suframos, que nos aparezcan las heridas, los estigmas. Mira, esa persona se está transformando en el Salvador, en el Señor. Se está pareciendo tanto a Él, camina con Él, que hay algo milagroso de Dios en Él. Pero Pablo tenía una visión distinta de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Cuando él escribió y le dijo a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes, es decir, sé un modelo. Es decir, que los otros te miren a ti para imitarte. Y Pablo aquí no le dijo a través de tus heridas en Cristo, sino que Pablo habló de otras señales, de otras características que debían haber en Timoteo para que esas características pudieran ayudarlo a él y hacer de él un ejemplo para los creyentes. ¿Cuáles eran estas señales? Si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Cómo hablamos nosotros los cristianos? ¿Cómo hablamos nosotros los evangélicos? ¿Cómo escribimos en Facebook? ¿Ustedes se han fijado a veces cómo escribimos nosotros? O a veces el lenguaje que ocupamos. A veces yo escribo a algunos hermanos, que el Señor te bendiga, que tenga un muy buen día, que te vaya súper bien. Gloria, aleluya, amén, santo es el Señor. Así me contestan. No sé si a usted le ha tocado que alguien le conteste. ¿Cómo hablamos nosotros los evangélicos, los cristianos? ¿Cómo te fue esta semana? Gloria a Dios. Tuve un avivamiento espectacular y sacamos un lenguaje que a veces nosotros podemos entender, pero personas que no son cristianos están hablando en otro idioma. Y no se me entienda mal, yo no quiero decir que no debemos adorar, dar gloria a Dios y decir aleluya. No, queridos hermanos. Pero es verdad que muchas veces nosotros, aunque decimos gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, a veces ocupamos palabras malas, groserías en nuestra casa, a veces en nuestro matrimonio, groserías con nuestros hijos y hasta en nuestro trabajo. A veces somos como cristianos como esos agentes escondidos. Nadie sabe que somos cristianos y a veces cuando estamos en conversaciones con compañeros, también nosotros vamos con groserías, ocupando malas palabras. Y estamos como agentes secretos, encubiertos, que nadie sepa que somos cristianos y así podemos usar también cierto tipo de lenguaje que ellos ocupan. ¿Se imaginan ustedes, yo como pastor, usar groserías para dirigirme a ustedes? Imposible, de una para afuera. Pero muchas veces podemos encontrar cristianos que ocupan malas palabras, y no tan solo groserías, sino también murmuraciones, pelambres, chismes, cagüines. Como dicen también en Colombia, bololós que se arman con comentarios.
Es verdad, eso también tiene que ver con las palabras. ¿Cómo hablamos de otras personas? A sus espaldas, cuando no están, ¿qué hablamos? ¿Les bendecimos o hablamos cosas malas de ellos? Pablo escribe a Timoteo, tienes que ser ejemplo en palabra. Es decir, no tan solo en tal vez cómo usas la palabra de Dios, sino en cómo son las palabras que salen de tu boca. Son palabras de queja, son palabras de desánimo, son palabras tal vez para menospreciar a otras personas, o son palabras de ánimo, o son palabras para bendecir, son palabras de aliento, son palabras de esperanza. Queridos hermanos, ¿qué tipo de palabras están saliendo de nuestra boca en la semana? ¿Qué tipo de palabras escuchan nuestros vecinos? Palabras que salen de nuestra casa. Sé ejemplo en palabra, no solamente con intención. Queridos hermanos, y no hay que olvidar lo que Pablo dice, sé ejemplo a los creyentes. Es decir, nosotros los cristianos debemos partir con este ejemplo. ¿Dónde? En la iglesia, pero no solamente en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, donde Dios nos lleve. ¿Qué tipo de palabras estamos usando? Y yo no le estoy diciendo que usted use solamente gloria, aleluya, cuando su jefe le llame, mira, te quiero dar un acento, gloria a Dios, aleluya. No estoy diciendo que ocupe estas palabras que a veces ocupamos aquí. Estoy queriendo decirles lo que Pablo y Dios nos dice, que seamos ejemplo en cómo hablamos, en las palabras que utilizamos, que la gente escucha. ¿Cuáles son las palabras que nuestros hijos escuchan de nosotros como padres en nuestra casa? Si no sé ejemplo a los creyentes en palabra y también en conducta. Dice Dios y Pablo. Es decir, no tan solo que hables, oye, Timoteo que habla lindo. A veces nosotros escuchamos esos comentarios y le digo, oye, el pastor que predica, oye, el hermano predica tan lindo cuando habla. A mí me encanta cómo habla, es como, no sé, un poeta que habla lindo. Y a veces nosotros podemos quedarnos solamente en las palabras y ocupamos muchas palabras, citamos versículos y citamos la palabra de Dios. Hoy las palabras que salen, hermano, siempre palabra de Dios. Por eso me gusta ese hermano, por eso me gusta esa hermana. Pero tal vez nuestra conducta está divorciada de nuestras palabras. A mí me ha tocado conocer a muchos en muchas iglesias que saben mucho de la Biblia, pero su conducta es totalmente distinta. Y a veces tenemos esa convicción de que si sabemos mucho de la Biblia estamos bien, pero no es así. Y lamentablemente por eso es que muchas iglesias y también cristianos y líderes no son ejemplo para otras personas. Al contrario, se usan como ejemplo para desacreditar a Cristo, al Evangelio, las iglesias y otros cristianos. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo también a los creyentes en tu forma de vivir, en tu conducta, en tu estilo de vida. Y esto debe partir en nosotros los creyentes. Es decir, si tenemos visitas de hermanos, de gente, de amigos, vecinos, familiares que no son creyentes aún en Cristo Jesús, ¿qué van a ver de nosotros? ¿Qué están viendo de usted? Y no tan solo en la reunión del domingo, sino en la semana. ¿Qué están viendo de usted? Nosotros somos como un libro abierto y nuestra conducta también es un mensaje a la gente. ¿Cómo nos estamos comportando con nuestro jefe? Tal vez con nuestros trabajadores, nos toca ser jefe. ¿Cómo yo trato a mis trabajadores? ¿Cómo yo me comporto en ciertas circunstancias? ¿Dejo que la ira explote y daño a las personas y las trato mal? Nuestra conducta en la iglesia, ¿cómo nos comportamos en la iglesia? Cuando venimos cada domingo, ¿cómo es su conducta, mi conducta? Yo voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor no me saludó el domingo. Puede ser, a veces no saluda a varios. Pero a veces nos fijamos en algunas cosas que nos afectan. Y aún en la iglesia, la conducta de nosotros los cristianos puede afectar a otras personas. Y no es que aquí en la iglesia tengamos que portarnos bien, pero solamente aquí en el culto, sino que fuera. Aquí es el comienzo, es el primer día, el domingo es el primer día y nos juntamos como iglesia para ser capacitados, para ser entrenados, para escuchar palabra de Dios, pero también para que Dios nos cambie. Cambie nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos también. Y puede ser que a ti te esté costando y a mí me cueste, pero hermano, de eso se trata la iglesia.
De eso se trata ser cristiano. Estamos aquí no porque somos perfectos, estamos aquí porque queremos que Dios nos cambie, que Dios nos transforme y nos haga parecidos a Jesús. Ejemplo en conducta, pero también en amor. Ay, sí, yo amo a la hermana Nancy, ¿cierto? Y a veces, ay, yo amo al pastor Matías, y él está siempre con su teclado y aparece cada semana con un computador diferente. Me gusta cómo él sirve al Señor en el ministerio. Yo amo a los pastores así entregados al Señor. Pero a veces vemos a un hermano que tiene problemas de dinero y no hacemos nada. A veces vemos a un hermano que está problemado en la iglesia. Ah, hermana, ¿cómo está? Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero aunque lo vimos problemado, ni siquiera nos acercamos, hermana. Oremos. Déjame orar por ti. Ah, yo pensaba que eso lo hacían los pastores nomás. ¿Cuál es el amor que demostramos? Sí, yo quiero decirles, en la vida real es muy fácil amar a la gente los días domingos en la iglesia. Pero otra cosa es la semana. Otra cosa es la semana cuando la gente no hace lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Amar a esas personas es muy difícil. Cuando piensan de manera diferente, tengo que amar. Y aún así el Señor Jesucristo dice, tienes que amar a tus enemigos, aquellos que te tratan mal. Aún aquellos, Timoteo, que te menosprecian por tu juventud, debes amar. A veces, queridos hermanos, esperamos que otros sean ejemplo para que nosotros seamos ejemplo. Pero la verdad, Dios quiere que tú seas el ejemplo. A veces nosotros escuchamos una palabra de Dios y golpeamos al de al lado. Te están hablando. Ese es para ti. A veces vamos en el auto con el esposo y la esposa y va el esposo tal vez manejando y la esposa. Ajá, ¿cómo estuvo la prédica? ¿Te gustó? Abre tus oídos a Dios. Te está hablando. Y a veces nosotros esperamos que otros sean el ejemplo, pero cuando Dios nos habla, no, es que tú tienes que ser el ejemplo. No. Sí, primero tienen que ser los pastores, los líderes y todo. Y de ahí para abajo, yo al último. No. Esta es una palabra de Dios para cada hijo de Dios, para cada creyente. No tan solo para Timoteo. Uno puede decir, bueno, es que esto era una carta de Pablo a Timoteo. Yo no tengo nada que ver con Timoteo. Él tenía que ser ejemplo. No, Dios nos habla a cada uno. Y queridos hermanos, no esperemos que otros nos amen para amar. Debemos amar, aunque nos cueste. Aún aquellos que nos menosprecian, hay que amar. Aún aquellos que se burlan porque somos evangélicos, hay que amar. Aún aquellos que tal vez te odian, hay que amar. Hay que amar a aquellos vecinos que hacen fiesta hasta tarde, 2, 3, 4 de la mañana. Aunque tengamos la gana de abrir la ventana y gritar, oye, dejen dormir. Hay que amar. Y no con ese amor falso, sino que en la mañana, vecino, que Dios te bendiga. Pero los ojos inyectados en sangre, aunque tengamos los ojos inyectados en sangre. Buenos días, vecino. Queridos hermanos, ser ejemplo es ser el primero. Porque nadie puede ser ejemplo si está el último. Generalmente nosotros miramos al que está adelante, ¿cierto? Al que guía. Y eso es ser ejemplo. Ser ejemplo es yo debo comenzar, yo debo dar el primer paso. Yo debo, aunque tal vez no sé cómo tenga que hacerlo, pero ayúdeme Dios. Yo voy a hacer lo que Dios me pide que yo tengo que hacer. Queridos hermanos, ser ejemplo, como Pablo dice a Timoteo, en los creyentes tiene que ver con esto, tomar la iniciativa. A veces los chilenos tenemos un dicho, a nosotros nos gusta subirnos al carro de la victoria, ¿cierto? Es decir, cuando alguien dice, síganme los buenos, como Arturo Prat, ¿se acuerdan? Al abordaje, que estaba solo ahí Arturo Prat, nadie lo siguió, iba a la muerte. Pero ahora todos celebramos a Arturo Prat, héroe de la patria, ¿cierto? Y nos subimos al carro de la victoria. Nadie quiere ser el primero a veces, es muy difícil, nadie quiere ser ejemplo. Yo lo voy a intentar, yo me voy a esforzar, yo lo voy a hacer primero. Sé ejemplo a los creyentes en amor, pero también Pablo le dijo a Timoteo, y Dios nos dice que debemos ser ejemplo, no tan solo en palabra, conducta, amor, sino en fe también. Es decir, sé ejemplo para los hermanos en fe. A veces, queridos hermanos, mucha gente viene a la iglesia los días domingos en distintas iglesias porque quieren creer.
pero no saben cómo creer. Hay mucha gente que va a las iglesias porque piensan, y debe ser un buen lugar, para que la gente sepa o aprenda cómo tener fe en Dios. Por eso es que también en Vida Real nosotros tenemos este programa en la semana en las casas de fe. ¿Por qué casas de fe? Porque nosotros queremos usar distintas casas y hogares para compartir la palabra de Dios y así ayudar a la gente a que pueda tener fe en Dios, aprender cómo tener fe en Dios. O tal vez ayudar en las casas de fe a cristianos a que su fe no decaiga, su fe esté fuerte, firme. Y la Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay quienes dicen, bueno, es que la fe es un regalo de Dios, es un don, ¿sí? La Biblia también habla de eso, pero también habla que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cómo tener más fe? Escuchemos, leamos más la palabra de Dios. Sé ejemplo a los creyentes en fe. Es lo que Pablo le pedía a Timoteo. Queridos hermanos, ¿cómo usted puede ser un ejemplo para otros hermanos en la iglesia, los creyentes? ¿Cómo usted puede ser ejemplo de fe para otros? Cuando usted está en problemas y dificultades. Por eso a veces Dios nos mete y a veces Dios nos pone en situaciones difíciles y a veces Dios permite problemas en nuestra vida, aún como hijos de Dios. Pero yo pensaba que Dios ayuda a su pueblo, los libra del mal y del maligno. Sí, Dios nos libera del mal y del maligno. Pero también Dios permite que muchas veces estemos en situaciones difíciles con un propósito. Acompáñenme por favor en 2 de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, Pablo escribió esto también en el versículo 3 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Aquí Pablo escribe y nos da a entender y nos deja ver de que él también tuvo aflicciones y que en los problemas y aflicciones que él tuvo, Dios estuvo ahí para consolarlo. Y yo creo que esa es una de las cosas más hermosas que podemos vivir con Dios cuando a veces estamos en dificultades, tribulaciones y problemas y Dios nos consuela. Y nos sentimos favoritos de Dios y nos sentimos especiales. Dios nos hace sentir especial y Dios nos bendice y nos sentimos, como decimos acá en Chile, regalones de Dios. Pechiches, como dicen en Colombia, especiales de Dios. Pero no es que Dios nos quiera hacer sentir así porque Él quiere que nos sintamos especiales, sino que Pablo dice que Dios nos consuela porque Dios quiere que también nosotros consolemos a otros. Y consolemos a otros con el consuelo que Dios nos da. Si vemos a un hermano o una hermana que tiene problemas financieros y está complicado y está afligido, ¿cómo lo vamos a consolar a ese hermano? ¿Cómo vamos a consolar a esa hermana? ¿Cómo vamos a ayudarle a que tenga fe en el Señor? Que su fe no decaiga, sino que se mantenga sólida y firme. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Voy a estar orando por ti. Podemos hacer eso. Pero de seguro, cuando usted y yo tuvimos problemas económicos, Dios nos bendijo económicamente. Y cuando llegó la bendición económica, dijo, esto es de Dios, bendición de Dios, gloria, aleluya. Y estamos eufóricos, ¿cierto? Dios nos consoló a través de una bendición económica. Es decir, si Dios nos consuela de cierta manera, ¿cómo debemos consolar a aquellos que están en tribulación? De gracia recibisteis, de gracia tenemos que dar. No tan solo voy a orar por ti. Hermano, ¿qué necesitas? Bueno, déjame ayudarte. Y tal vez económicamente, tal vez con el auto, tal vez un viaje,
Tal vez una ayuda, estoy muy ocupado, pero hermano, quiero ayudarte. ¿En qué te puedo? Juntémonos. Debemos consolar, sé ejemplo a otros hermanos. Ya en fe. De esta manera nosotros vamos a ayudar a que los hermanos no duden, no caigan en su fe, sino que se fortalezcan. Y Pablo también le dice, sé ejemplo a los creyentes en pureza. Tal vez nosotros tenemos una idea de pureza, queridos hermanos, y con esto voy a terminar. Tal vez nosotros tenemos una idea de pureza, pero para entender lo que en verdad es pureza, tenemos que preguntarle a Dios. Porque de Él vamos a poder obtener una verdadera definición de lo que es ser puro. La Biblia dice que Dios todo lo ve. Él ve nuestras intenciones del corazón. Él sabe si en nuestro corazón hay pureza o no hay pureza. Caras vemos, corazones no conocemos. Eso nos queda a nosotros. No tenemos el poder de Dios, pero Dios, dice la Biblia, Él conoce todos nuestros caminos. Él conoce todas nuestras intenciones. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y solamente Él sabe si hay pureza en nuestro corazón. Pero queridos hermanos, es verdad, cuando hay pureza en un corazón, por más que esa persona sea joven o adulto, esa pureza de corazón va a aflorar. Va a aflorar. Es un fruto que sale. Y la gente se va a dar cuenta cuando una persona es íntegra y cuando uno no es íntegro. Cuando hay pureza o no hay pureza. No es algo que tenemos que mostrarle a la gente, es algo que debemos trabajar con Dios y mostrárselo a Él. Señor, mira mi corazón, pruébame. Ve si en mí hay pecado, Señor, y límpiame, cámbiame. Queridos hermanos, ser ejemplo de otros no es algo fácil, es un gran desafío. Muchos no quieren ser ejemplos. Muchos no quieren tomar el lugar de un capitán, muchos no quieren tener el lugar de un jefe, de un padre tal vez de familia, de un líder en una iglesia, por toda la responsabilidad y porque hay que ser ejemplo en muchos aspectos. Y uno puede decir, pastor, con esta prédica no vuelvo más a la iglesia porque ser cristiano es imposible. Es que, queridos hermanos, si nosotros lo intentamos, usted y yo, en nuestras fuerzas, vamos a ir de fracaso en fracaso. Fracaso en fracaso. Pero, ¿cómo es la vida común de un cristiano? Cada día, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, no puedo, ayúdame tú. Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Cambia mi manera de pensar, cambia mi forma de actuar, cambia mi manera de hablar. Señor, cámbiame, cámbiame. La vida normal de un cristiano es de cambios, constantemente, cambios que Dios provoca a través del poder de su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que puede ayudarnos a ser ejemplo, como dice Pablo, en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. Queridos hermanos, la verdad es que estamos llenos de defectos. Ser ejemplo es algo tal vez imposible, pero Dios nos dice que seamos ejemplos. Y si Dios nos pide ser ejemplo es porque es posible. Y por eso es que Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo porque Él me va a ayudar, Él me va a fortalecer. Queridos hermanos, el Señor nos ayude, el Señor nos cambie, pero todo va a depender de nuestro corazón para Él. Amén. Seamos ejemplos, partamos en casa, seamos ejemplos los creyentes con la ayuda del Señor. Amén.